Jeremías 9:12 dice: ¿quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido, ha sido asolada como desierto, hasta no haber quien pase? Dijo Jehová: porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Qué palabra, ¿no? Y uno dirá: ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Cómo lo aplico a mi vida? ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida? Y tiene que ver con la forma en que nos movemos, la forma en que vivimos, cómo encaramos las situaciones, con Dios o sin Dios. Acá podemos ver algunas cosas, por ejemplo, que cuando las cosas están mal, nos preguntamos: ¿por qué está todo mal? Acá dice: ¿por qué causa la tierra ha perecido, ha sido asolada como desierto, que no hay quien pase? No, la pregunta esa, cuando a mí las cosas me van mal, digo: ¿pero por qué me pasa todo esto? ¿Por qué todo me está yendo mal? ¿Por qué no acierto en nada? Esto es lo que se pregunta el profeta. Y dice, se responde a través de la palabra de Dios: porque dejaron mi ley. Esto es, porque dejaron de tener en cuenta lo que yo les he impartido, el consejo de Dios, la cual di delante de ellos. Dice: y no escucharon mi voz ni caminaron por ella. Porque cuando Dios nos habla, cuando leemos su palabra y Dios ahí nos está hablando, es como que muchas veces en ciertos momentos nos olvidamos de esto. Y ahí vienen los tropiezos. Esta palabra que estamos compartiendo hoy es una palabra de advertencia, porque saben, los momentos difíciles vienen. Nadie dice que no vienen. Pero ¿qué hacemos cuando vienen los momentos difíciles? Nos descontrolamos, nos enojamos, nos peleamos aún con nosotros mismos, o nos acordamos de lo que Dios nos dijo y encaramos esa situación de acuerdo a aquella palabra que habíamos recibido de Dios, ¿no? Esa es, en pocas palabras, lo que esto quiere decir. Y tiene que ver con algo más también. Que escuchemos solo la voz de Dios, pero que tengamos ojo también de no traer el pasado a nuestro presente. ¿En qué sentido lo dice? Antes se fueron tras la imaginación de su corazón, o sea, hicieron lo que quisieron, lo que les pareció. No lo que tenían que hacer, que era escuchar mi voz, dice el Señor, ¿no? Y en pos de los Baales que les enseñaron sus padres. Esto quiere decir, y se han tomado de experiencias del pasado. Porque acá lo que quiere decir esta frase es que volvemos a tropezar en la misma piedra porque no nos hemos desprendido de nuestro pasado. Y eso es lo que le pasaba al pueblo en ese momento. Había una situación de descontrol muy grande. ¿Por qué? Porque estaban agarrados al pasado. Aquellas enseñanzas que habían recibido, milenarias. Y Dios les estaba hablando de cosas presentes, nuevas, hoy. Como decía Gonzalo, mencionando que el Señor trae cosas nuevas siempre. Y uno tiene que estar preparado para las cosas nuevas de Dios y no para el pasado. ¿Sabe por qué, hermana y hermano? Porque el pasado ya fue.
Ya fue el pasado y tenemos que desecharlo. Ah, no, porque mi abuelo, mi abuela me dijo, basta de todo eso, porque eso hoy no tiene valor. Porque estamos viviendo otro tiempo. Y en este otro tiempo necesitamos el renuevo de la palabra de Dios. ¿Qué les quiso decir Dios a ellos? No vayan al pasado, ni vayan en pos de lo que antes ustedes perseguían, porque este tiempo es un tiempo diferente. Escuchen mejor mi voz y caminen en lo que yo les digo. Eso les reprochaba el Señor. Porque se quejaban porque las cosas andaban mal en tiempo de Jeremías, las cosas andaban mal en la nación. ¿Pero por qué? Porque desecharon la voz de Dios. Y anduvieron como les parecía. Y parecía que la cosa salía bien, pero cuando todo empezó a derrumbarse, ahí se desesperaron. Y ahí Dios les dijo, ¿pero no se acuerdan de lo que yo les hablé? Tenemos un caso que es tremendo con Esdras. Cuando Nehemías va a reconstruir la ciudad de Israel, van a reconstruir el templo y resulta que lo primero que Esdras hizo con Nehemías fue leer la palabra de Dios. Y ahí el pueblo lloró arrepentido. ¿Saben por qué? Porque habían vivido sin acordarse de lo que Dios les había dicho. Porque cuando uno escucha la palabra de Dios y hace lo que la palabra dice, ¿qué es lo que ocurre? Evita grandes sufrimientos. Porque Él dice acá, dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no escucharon mi voz, ni caminaron por ella. Cuando nosotros estamos moviéndonos conforme a la voz de Dios, a la palabra de Dios, nos evitamos un montón de sufrimientos, hermano. Porque a los problemas los resolvemos desde otro punto de vista, desde la altura. Porque si no, los problemas los tenemos encima nuestro. Y no es lo mismo. Usted sabe que las estrategias de guerra se dice que quienes dominan las alturas son los que vencen en la batalla. Porque tienen el control de toda la situación. Entonces el tema es qué posición espiritual ocupo hoy para ver cómo voy a combatir contra lo que viene contra mí. Dios quiere elevarme y ponerme en una situación de ventaja a través de su palabra, porque su palabra nos eleva a un nivel espiritual y a la vez nos sostiene y no caemos. Pero tenemos que hacer lo que la palabra dice, porque Dios cuando habla por eso, para que hagamos lo que Él dice. Amén. Y también tenemos que pensar en desechar el pasado. No recordar cosas viejas, no volver a lo anterior, no hacer lo mismo que hacíamos antes porque los tiempos son diferentes. Entonces no podemos repetir siempre lo mismo. Porque siempre vamos a caer en el mismo problema. Escuchando solo la voz de Dios. Para que podamos entender lo que es la bendición de Dios, para que podamos comprender lo que trae la bendición de Dios, la palabra de Dios, su voz en nuestra vida, veamos lo que le dice a su pueblo. En Deuteronomio le dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de... ¿Qué quiere decir atentamente? Concentrados en lo que nos está diciendo. No que, como nos pasaba en el colegio, ¿se acuerdan que la maestra hablaba y nosotros estábamos en otra? Y entonces después la maestra nos decía, a ver, alumno Alfredito, ¿qué es lo que dije recién? ¿Saben las veces que me pasó eso a mí? Y me quedaba pagando, porque no sé, no, estaba pensando en otra cosa, pero era un chico. Y Pablo dice, antes éramos como niños, pero ahora ya no somos niños. Y con Dios pasa lo mismo. Dios dice, yo te hablé y no escuchaste. Y no hiciste lo que te dije que hiciera. Por eso tropezaste. Amén. Es un buen consejo. Porque siempre Dios nos está dejando la puerta abierta para que de una vez por todas pasemos por ella.
con su palabra. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar, escuchá, esto quiere decir cuidar, recordar y poner por obra. Esto quiere decir hacer todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Esa era una promesa para el pueblo de Israel. Y eso se los dijo Moisés de parte de Dios. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Mirá qué tremendo, dice que las bendiciones no tenés que ir a buscarlas y agarrarlas vos, sino que las bendiciones te alcanzarán. O sea que las bendiciones vienen a la carrera atrás tuyo. Entonces pará un poco tu carrera para que las bendiciones te alcancen. No corras tan ligero. Deja que las bendiciones te alcancen. ¿De qué manera? Me detengo y escucho lo que Dios tiene para mí. Por los problemas que hoy tengo, ¿qué tiene Dios para decirme? ¿Amén? Y esas bendiciones te alcanzarán. Cuando paraste, cuando dejaste de correr, porque a veces no nos damos cuenta, pero estamos corriendo de las bendiciones de Dios y no dejamos que nos alcancen. ¿Sí? Tremendo principio, ¿no? Ya ahí tenemos una bendición muy grande si entendemos esto. Por eso es que no tenemos que olvidar su voz y por eso el Señor reprocha, porque dejaron mi ley y no escucharon mi voz. Tenemos también el testimonio de la obra de Cristo que dice que Pablo enseñó que Él se hizo maldición para que nosotros fuéramos herederos de la bendición de Abraham. En Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió, dice el apóstol Pablo, de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a todos nosotros, a los no judíos. Esos son los gentiles. A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. La misma promesa que Abraham recibió. ¿Y sabe qué? Dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. O sea, nosotros pertenecemos al mismo linaje espiritual del patriarca Abraham a través de la promesa y por lo que Cristo hizo por nosotros. Y dice que somos linaje de Abraham y herederos, según esas promesas que Abraham recibió. Está claro, ¿no? Pero si escuchamos su voz. Y esto se aplica a todos los órdenes de nuestra vida. Pase lo que pase, somos herederos de la promesa. Hay una promesa de bendición sobre nosotros. Hay una promesa de posesión. Hay una promesa de exaltación. Dice, será exaltado sobre todas las naciones de la tierra. Las bendiciones te alcanzarán si oímos la voz del Señor. Y escuche la bendición que Abraham recibió de parte de Dios. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Tremendas promesas, ¿y sabe qué? La palabra nos enseña a través de Gálatas que somos herederos de esas promesas tremendas. En nosotros no puede haber ni sombra de fracaso, hermanos. Porque las promesas son enormes. Y encima dice, y estas bendiciones te alcanzarán. Dejemos de correr para que las bendiciones nos alcancen. Paremos un poco. Paremos un poco. Yo creo que Dios nos está diciendo, pará y pensá. ¿Amén? Ahora, la condición para que podamos recibir estas bendiciones de parte de Dios es que tenemos que salir del lugar en el que estamos. Te quiero decir con esto que tenemos que salir del lugar espiritual en el que estamos. ¿En qué sentido?
salir del conformismo, de la resignación, del fracaso, de la pena, salir de ese lugar en el que estamos para poder recibir esas bendiciones. ¿Sabes una cosa? Por eso la palabra dice en Jeremías, se quedaron ahí, en las enseñanzas que recibieron de sus padres. Y la palabra nos enseña a movernos del lugar en el que estamos parados espiritualmente. Ellos estaban parados en el pasado y Dios les estaba exigiendo que salieran de ahí, que salieran del pasado. Hay que moverse, hermanos. Dios es un Dios de movimiento, no es un Dios quieto. Dios es un Dios que nos anima a movernos. Abraham, ¿qué es lo que hizo con Abraham? Lo hizo salir de la tierra en la que estaba, en Ur de Caldea. Ahí vivía Abraham con su familia y el Señor le dijo: te irás de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Quiere que salgamos de ese lugar, de esa quietud, de esa inercia. Si Abraham no hubiera hecho lo que Dios le dijo que hiciera, nada hubiera pasado, nada hubiera existido de lo que hemos vivido. Hoy no estaríamos nosotros reunidos acá. Mire qué consecuencia tremenda. Porque cuando vienen las bendiciones de Dios, no terminan nunca, tienen efecto eterno. Si Abraham no le hubiera hecho caso a Dios, hoy no estaríamos nosotros acá. Mire qué consecuencias, a través de los siglos, a través de los tiempos. Pero Abraham le hizo caso. Porque la palabra nos enseña que Abraham le creyó a Dios. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, porque en nosotros está el espíritu que había en Abraham. Y si nosotros seguimos la voz de Dios, vamos a ir al lugar al que Dios lo quería llevar, que era mucho mejor que el lugar en el que él estaba, era mucho mejor. Era una tierra de gran provisión, una tierra poderosa, una tierra bendecida. Él estaba en un lugar que estaba cómodo, tranquilo, pero no era el lugar en el que Dios quería que estuviera, que era mucho mejor. Dios siempre quiere, con su palabra, con su consejo, llevarte a un lugar mejor que en el que estás. Espiritualmente hablando también. Quiere que nos mudemos, hermanos. Que dejemos todo y vayamos a donde Él nos quiere llevar. Porque siempre cuando hay una propuesta de Dios a movernos es porque algo mejor nos espera. ¿Cuánto creen en esto? Y bueno, vamos a ponernos en movimiento entonces. Ur de los Caldeos era un lugar tremendo, malísimo para un hombre como Abraham, que Dios lo estaba guiando, porque era un lugar de hechicería y de idolatría, Caldea. Por eso es que lo sacó de ahí y que ni mire atrás. Porque tenía un lugar mejor. Que deje atrás el pasado. Eso quería Dios que hiciera Abraham. Porque no le convenía estar donde estaba. En Filipenses 3:13 vemos que el apóstol Pablo dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Olvídate de todo lo que pasó, olvídate de todo lo que viviste, déjalo atrás y empezá a pensar en todas las oportunidades que Dios te está poniendo de acá para adelante. De acá para adelante. ¿Qué cuenta? De acá para adelante. Este es mi punto de partida. De acá para adelante. Lo de atrás ya está. No lo voy a cambiar. No tengo nada que hacer con eso. Dejar atrás el pasado. Y dejar también atrás las personas que nos traen el pasado al presente. Que hay personas que nos tiran para atrás, hermanos. Tenemos que saber elegir también con quiénes nos relacionamos. Amén. Uy, pastor, ¿qué está diciendo? Pero el Señor me manda a amar a todos. Sí, amar a todos, pero no escuchar a cualquiera. Porque hay gente que por ahí, no con maldad, pero nos transmiten su frustración a través de arrastrarnos al pasado. Fíjese, hablando de Abraham, lo que Abraham hizo con su sobrino Lot. Abraham y Lot, cuando Abraham se fue, siguiendo la voz de Dios,
Abraham tenía mucha riqueza. La riqueza en aquel momento se medía por la cantidad de animales, de ganado que tenían. Tenían muchas ovejas y camellos y demás, era tanto. Y Abraham y Lot, los dos tenían tanto que la tierra se hacía imposible que estuvieran todos juntos, porque los pastores de cada uno de ellos se peleaban porque no tenían lugar. Los pastores de los animales. Entonces en un momento dado se plantea un problema. Abraham habla con Lot y le dice: es necesario que nos separemos. Pero esto lo provocó el Señor, hermanos. Porque Lot no tenía la visión de Abraham. Y Lot lo tiraba para atrás a Abraham. Porque le causaba problemas. Amén. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Vamos a separarnos. Vos elegí la tierra donde querés ir y yo me quedo acá. Y resulta que así lo hicieron. Abraham le dijo: elegí, le dijo a Lot. Y Lot miró, vio que la llanura del Jordán era bárbara, que era una tierra hermosa. Dijo: quiero esta. Bueno, anda, le dijo. La parte que le quedaba a Abraham era la peor, la más desértica. Pero cayó una promesa de parte de Dios una vez que Abraham se sacó el pasado Lot de encima. Sacate tu Lot. Déjalo que se vaya. Ahí vino promesa de Dios, que lo vas a ver en Génesis, que le dice: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mirá desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Pero Abraham actuó con sabiduría. Había una promesa sobre su vida y este otro lo estaba apartando de eso. A veces hay personas que se nos acercan que no nos convienen. Nosotros tenemos que llevarnos por la palabra de Dios, no por lo que otros nos digan. Amén. Y eso es lo que hizo Abraham. Y eso es lo que hizo grande a Abraham. Porque fue a lo mejor. Sí, Lot fue a ese lugar. Pero resulta que ese lugar era Sodoma y Gomorra, que fue destruido por Dios después. Por el pecado que había en ese lugar. Algunos creen que eligiendo lo mejor, eligen lo peor en realidad. Por eso es que nosotros tenemos que elegir con Dios. Que Él nos diga dónde quiere que estemos, dónde estamos parados y a dónde tenemos que ir. Amén. Y cuando Él hable, adelante, hermanos, seguro que va a ser mejor. Seguro que hay algo grande y bueno que nos espera como lo esperaba Abraham. Cuando Abraham dio el paso que tuvo que dar, de decir: andá y buscá tu lugar, y se separó de Lot, ahí Dios le habló. Le dijo: estás haciendo lo correcto. Amén. Se separó del pasado que lo acompañaba y ahí vio la promesa, vio la tierra que Dios le había prometido. Ahí la promesa tomó cuerpo. Ahí se vio todo lo que Dios tenía para él. Pero tenía que desprenderse del pasado. Escuchemos solo la voz de Dios, hermanos. Hay un sacrificio que Cristo hizo en la cruz por nosotros, para que tengamos las bendiciones de Abraham, para que pertenezcamos al linaje de Abraham, para que podamos vivir un presente de bendición. Entonces acordémonos de eso, de su testimonio, porque Él nos libró de las ataduras del pasado. Y en este momento yo te digo que el Señor a vos te va a hacer libre de toda atadura con el pasado. De toda atadura, en el nombre de Jesús, sos libre de toda atadura con el pasado. Por eso es importante que dejemos que Dios nos saque del lugar espiritual en el que hoy nos encontramos y dejemos que Él nos conduzca a un lugar mejor. Saquemos del medio lo que nos quiere llevar al pasado de vuelta. No permitas que nadie
arrastre al pasado ni el que te traiga el pasado al presente. Despedilo de tu vida. Clara es la palabra que dice Lucas 9:62. Y Jesús les dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Que Dios te bendiga con esta palabra.